Amigos, ¿cómo están? Muy buena tarde. Yo soy Gabriel Muñoz y hoy es jueves de webinar en Inevo. Pues para mí es un gusto saludarlos como cada jueves y hoy vamos a tener un tema muy interesante. Hoy vamos a ver cómo desarrollar procesos funcionales. Como ustedes ya saben, la mecánica del webinar es que los primeros 45 minutos el expositor va a mencionar el tema y posteriormente a esos 45 minutos, los últimos 15, es decir, 15 antes de las 6, se dará la sección de preguntas y respuestas. Ustedes pueden formular sus preguntas en cualquier momento y las pueden estar escribiendo en la parte superior, en el main menú, donde dice preguntas y respuestas. Ahí las pueden ir escribiendo y al final de la sesión el expositor responderá a sus cuestionamientos. Siempre lo vamos a hacer así hasta el final, pero ustedes pueden ir escribiéndolas en cualquier momento que se les ocurra. Y como les decía, pues hoy vamos a checar el tema de cómo desarrollar procesos funcionales. Son características de procesos ineficientes y eficientes, entre otras cosas, y para esto hoy nos acompaña el ingeniero Luis Navarro. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Gracias por su asistencia, por regalarnos su tiempo en prestarnos atención a este tema. Espero que les guste y sobre todo que les sea útil. Creo que al final, el remate con la penúltima lámina, ustedes podrán tener una idea de ver si están desarrollando procesos funcionales. Mucho gusto, muchas gracias por su asistencia. Muy bien, pues para ya no entrar en preámbulos, los voy a dejar con Luis Navarro para que él exponga el tema. Y pues Luis, en el momento que tú me digas, podemos comenzar ya para empezar. Muy bien, pues comenzamos. Muchas gracias. Muy bien, ¿cómo desarrollar procesos funcionales? Es tan crítico el tema de los procesos funcionales que solo las empresas que desarrollan procesos que funcionan, que operan, tienen éxito. Es tan importante eso que las empresas que no tienen éxito son aquellas que sus procesos no funcionan. Por lo tanto, entonces vamos a tocar un tema crítico para ello, y lo primero sería revisar, bueno, ¿y qué es un proceso? Hay muchas definiciones de proceso, pero de una manera simple diríamos que un proceso es una serie continua de tareas o actividades realizadas con el propósito de generar una salida. Las cosas que se hacen en las empresas, las actividades que hacen las personas en las empresas, tienen el objetivo de generar un resultado que nosotros lo podemos visualizar como producto o como servicio. Y que generalmente solamente las empresas que no tienen fin de lucro o el gobierno, pero que generalmente tienen un objetivo de obtener una utilidad por la venta de ello. Todo nace a partir de las necesidades del cliente. ¿Quién compra lo que no necesita? Pues quizá o el loco, el que le sobra dinero, o el que tenga alguna enfermedad, alguna necesidad de compras compulsivas. Pero realmente las cosas están hechas pensadas en las necesidades del cliente. Mientras mejor pensadas están para satisfacer mejor las necesidades del cliente, la empresa empieza a tener mejores crecimientos y rendimientos. Definitivamente no será lo mismo vender paletas heladas en el Ecuador que en Nueva York. Habrá temporadas que en Nueva York no se puedan vender la misma cantidad de paletas heladas, y en Ecuador generalmente todo el año se van a poder vender. Hay ciertas condiciones naturales del entorno que permiten que lo que la empresa fabrica o vende o comercializa
se venda con mayor facilidad o no. Eso entonces a veces se confunde con una empresa que tiene buenos procesos porque vende bien. Bueno, hay que ver su entorno. Primero, la empresa recibe insumos. El objetivo de los procesos es que los insumos se transformen de acuerdo a las necesidades del cliente. El objetivo de las materias primas que recibe cualquier empresa es que sean transformadas para satisfacer las necesidades del cliente. Y entonces el proceso de transformación es lo que actualmente nosotros definimos como proceso. Un poco más adelante vamos a ver que la idea no es exacta, esto que les acabo de decir, es más amplio el proceso. Y luego después viene la salida, el producto, que está o debe estar exclusivamente orientado a la satisfacción de las necesidades del cliente. Las salidas que no satisfacen las necesidades del cliente no son adquiridas por el cliente. Entonces, un proceso que analiza los criterios por los cuales un cliente se siente satisfecho, empieza a tener mayor probabilidad de éxito. Muy bien, si analizamos entonces que todo esto es un proceso, vamos a ver que lo que nos enseñaron teóricamente como proceso, y lo sabíamos insumo, proceso como tal o transformación, salida como producto, no es solamente eso. También son las necesidades del cliente y la satisfacción de esas necesidades. Es decir, si ustedes para diseñar un proceso no están considerando los factores que el cliente establece o evalúa para poder sentir que su necesidad está satisfecha, la probabilidad de que nuestro proceso sea exitoso no es del todo segura. Esta parte es la que nosotros estamos identificando como proceso. Es un error. Pensar que eso exclusivamente es un proceso es un error. Aparte del proceso transformador que implica el darle algún valor agregado a la materia prima, también es importante considerar las características de la materia prima y ver si la salida está cumpliendo con requisitos de calidad. Si a una computadora, a un sistema de cómputo le metemos basura, arroja basura, lo sabemos. Eso sucede con todos los procesos informáticos, fabriles, etc. Lo que entre, sale. Milagros no se hacen. Entonces, cuando diseñemos un proceso, además de saber cómo debe de ser ese proceso, hay que pensar en lo siguiente: ¿y cuál es la calidad de la materia prima? Eso solo lo piensan los ingenieros industriales, porque como producen productos, la calidad de los productos no solamente tiene que ver con el diseño, con la maquinaria que lo fabricó, sino también con la materia prima. Pero fuera de ahí, cuando son procesos administrativos, financieros o informáticos, no siempre nos preocupamos por los insumos. Ojo entonces, la primera clave es evalúa y planea con anticipación la calidad de tus insumos. ¿Cómo le vas a hacer para asegurarte que tus insumos son correctos? Por eso los sistemas de cómputo requieren muchas validaciones para evitar que el proceso se corrompa. Y entonces, si yo voy a capturar un dato, una información que sea el nombre de una persona, pues el sistema debe de identificar que no lleve números. Y si el sistema permite que en el campo de nombre yo capture un número, hoy en la mañana estaba yo capturando la clave internet de un dispositivo y no veía bien.
Y entonces estaba yo terco a que la F era el número 1. Y pues yo decía, es que capturé bien la clave y la capturé bien y el sistema me decía, verifique su clave. Entonces, si alguien no le hubiese puesto algún criterio para que validara si esa F era mayúscula o minúscula, pues igual me lo acepta y no me permite concluir el proceso. Entonces, por eso es muy importante que no pensemos que el proceso exclusivamente es el acto transformador. Es también la materia prima y después si hay una correspondencia de materia prima con salida o con productos. Y todo esto, obviamente, tiene que ver con la manera en cómo las empresas están enfocando sus funciones. Miren, el problema de los procesos es que de pronto un departamento de una empresa determinada va a diseñar sus procesos. Es muy difícil encontrar una empresa que tenga un departamento sus procesos. Son los procesos de todos. A ver, vamos pensando lo siguiente. Baja mamá en la mañana a la cocina y está preparando su desayuno. Y a mediodía prepara su comida. Y entonces cuando bajan los hijos, ellos se tendrán que preparar su desayuno. Es muy difícil pensar en una familia que si va la señora a preparar la comida, nomás sea la mía. Ustedes provínquense la suya. Sería más o menos igual en una empresa pensar que un departamento tiene procesos y son solo suyos, de nadie más. No, generalmente los procesos en la empresa involucran mínimo 2, 3 departamentos. Entonces no son sus procesos, son nuestros procesos. Primero. Luego, las empresas están enfocadas por silos de conocimiento. Contabilidad, comercial, distribución, ingeniería. Cada uno de esos departamentos ve las cosas de su fundamental enfoque. Ingeniería, ¿qué es lo que va a ver? Caramba, hay que darle mantenimiento a la máquina extrusadora de plásticos. Entonces hay que comprar bujes, aceite, estopa, grasa, arandelas, plomo, etcétera, para poderle dar mantenimiento. Y manda a alguien a hacer la compra de eso. ¿Ustedes creen que contabilidad de arandelas, estopa, grasa, aceite? No. Está viendo dinero, 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 dinero y se está preguntando dónde voy a registrar, en qué partida voy a registrar ese gasto. Entonces, ingeniería va a diseñar sus procesos y diseña su proceso de mantenimiento. Y en ningún momento se pregunta, oye, ¿y de dónde sale el material para el mantenimiento? Pues de la compra de materias primas, de materiales, de insumos. Entonces, en el proceso debo de registrar, pues, de qué presupuesto voy a obtener el recurso para poder hacer la compra y cómo voy a registrar la compra una vez realizada. Por eso es que los procesos corren transversalmente para la empresa, aunque la empresa está organizada por silos de conocimiento o por departamentos, como le llamamos. Por eso es importante, entonces, un segundo punto, ningún departamento tiene sus procesos. Tiene procesos que impactan a otros departamentos. ¿Cuál es la materia prima, en el ejemplo que estoy poniendo, del departamento de ingeniería? Pues la materia prima para ellos son, primero, la información de que necesitan darle mantenimiento a la maquinaria y luego de dónde van a obtener el dinero, de qué partida presupuestal. Esa es información que necesita el departamento para poder ejecutar su proceso. Y es su materia prima. ¿Qué tal si la información está mal?
¿Qué tal si la información de gasto disponible para efectos de mantenimiento dice que son 17,000 pesos? Y no, estaba mal, eran 1,700. Ejecuta una compra de 16,300 pesos y luego viene un problema dentro de la empresa porque nada más tenía para gastar 1,700 pesos. Esa materia prima, esa información, ¿quién la proveyó? ¿Contabilidad al momento de registrarla en el sistema de presupuestos o la misma área de ingeniería? Al final de cuentas ya generó un problema. Ya hubo una observación de parte de contabilidad diciendo que hubo un sobregiro en esa partida. Y ya hubo una discusión sobre el exceso de gasto. Hubo ahí un error en la materia prima. Pero luego se ejecuta el mantenimiento, se registra el gasto, las partidas de cada una de los materiales que se compraron. Se tiene que validar que el producto, que no solamente es mantener en óptimas condiciones esa máquina extrusadora de plástico, sino la información también, que va a consumir contabilidad para saber que esa partida ya fue ejecutada, que ya no se puede volver a disponer de ese recurso porque ya se dispuso, se efectúe adecuadamente. Entonces, el proceso de ingeniería que tiene que ver con mantenimiento de una maquinaria también afecta al proceso de contabilidad para poder ir llevando el ejercicio de gasto y la empresa no entra en un problema financiero. Por eso es importante, cuando nosotros documentemos nuestros procesos, que no son nuestros, son de todos, y tendremos que preguntarnos a qué departamento tenemos que involucrar para poder diseñar nuestros procesos. Porque la empresa está organizada de una manera, organiza a la gente por silos de conocimiento. Así organiza a la gente, pero la empresa no está organizada así, está organizada por procesos. Y hay un proceso de correo electrónico que sirve para todos. Entonces nosotros vamos a diseñar o rediseñar nuestro proceso de dar de alta cuentas de correo electrónico o de darlas de baja. Forzosamente tenemos que preguntar a todos los departamentos lo que vamos a hacer si les puede impactar. No es nuestro proceso. Igual así el proceso de abastecimiento de algún departamento de compras o el proceso de nómina. Por lo tanto, entendamos que para diseñar procesos funcionales tenemos que preguntarnos, ¿y la materia prima quién la provee? Información también. ¿Y el producto para quién es? Para poder pedirle a quien me provee la materia prima en qué condiciones y formas lo haga y poder yo asegurar el producto que también será materia prima de otro proceso que sea como lo requiere. Invariablemente los procesos funcionales son así cuando se involucra a toda la empresa, no nada más un departamento. Es importantísimo entonces estar considerando estos aspectos porque entonces nos preguntamos, bueno, ¿lo quieres bien o lo quieres rápido? Tendríamos entonces que hacer un alto para poder establecer la diferencia que hay entre eficacia y eficiencia. Eficiencia es hacer las cosas bien, hacerlas correctamente. Eficacia es hacer las cosas correctamente. Lo que debo de hacer y hacerlo bien. Porque si yo le voy a llamar la atención a un niño porque hizo una travesura y en eso pues, le doy una nalgada y le rompo una pierna, pues lo corregí, pero lo hice incorrectamente. Entonces, ¿qué es hacer las cosas correctamente? Eso solamente se obtiene cuando todos los involucrados del proceso están identificados por la materia prima que proveen o por si reciben el producto que yo genero de mi proceso. No nada más por mi proceso transformador. Por eso es importante saber que hay que hacer las cosas correctamente. Porque la confiabilidad y la eficacia de un proceso tienen que ver específica y exclusivamente con si el cliente recibe lo que espera.
el cliente está recibiendo lo que desea. Eficacia es satisfacen los productos las necesidades del cliente. Y confiabilidad es se cumplen siempre nuestros productos o nuestros servicios, cumplen siempre las necesidades de nuestros clientes o solamente a veces. Porque si es a veces, hay un problema ahí tenemos de proceso. Puede ser que tengamos un problema en el proceso transformador o en la materia prima. Y entonces estamos entregando cosas incorrectas porque la información que estamos recibiendo es incorrecta o el material que estamos recibiendo es incorrecto. Por eso, el objetivo de un proceso funcional es anular la variabilidad. Que siempre hagamos las cosas bien, no importa quién las haga. Porque luego decimos, oye, qué bonito reporte, qué bien hecho, bien estructurado. La información es correcta. Pues claro, lo hizo Juanita. Encárgaselo a Rocío para que veas. No. Rocío es perro de cadena. No. Con Rocío no podemos. Perdón si hay alguno de los asistentes que se llama Rocío. Es simplemente un ejemplo, como puede haber utilizado Adolfo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el problema de los procesos es que logren su confiabilidad. ¿Y cómo creen que se va a lograr la confiabilidad? Pues con materia prima correcta, con un proceso transformador correcto, con una evaluación de los productos adecuados y comparándolos en si son satisfactores de las necesidades del cliente. Todo eso satisface al cliente, sí, siempre, sí. Entonces tengo una gran confiabilidad. Empiezo a tener productos o servicios que siempre satisfacen a mi cliente. Miren, Bimbo, pues hace una gran cantidad de productos, negritos, pingüinos, submarinos, empanadas, chilindrinas, conchas y no sé cuántas cosas más. Y uno difícilmente puede probar algún producto de ellos y decir, ay, ahora sí me salió sabroso el gansito, es de los que hacen en Tijuana. No hay variabilidad. El proceso es igual. Se preocupan por su materia prima. Se preocupan por su proceso transformador. Y se preocupan por la entrega. Difícilmente, a mí nunca me ha tocado. No sé si alguno de ustedes, es muy difícil encontrar un producto Bimbo deteriorado, echado a perder. Entonces, todo el proceso es eso. Y no está hablando el que fabrica la mermelada de su proceso. No, el que fabrica la mermelada tiene que saber que su mermelada debe de tener una duración al menos de tanto tiempo después de haber sido inyectada al producto para que se mantenga fresco. Todos los que intervienen en la fabricación del producto. Eso es la clave de un proceso funcional, que no tenga variabilidad. Ahora, ¿cómo evaluar un proceso para que sea funcional? Bueno, lo primero, pues cada uno de ustedes, cada uno de nosotros recibimos un sueldo. ¿Y por qué lo recibimos? Bueno, por ir al baño también, ¿eh? Claro. También por echar chisme. El lunes yo creo que fue la comidilla de todos los que le van a la América. ¿Qué hubo? No que no, papá. ¿Verdad que sí la hacemos? Y los que le van al Cruz Azul, pues no sé qué podrían decir. Y los que le van a las Chivas y al Toluca y a todos los equipos que hay. También por eso nos pagan, ¿eh? Y le dedicamos un buen rato ese día a estar platicando sobre la final de fútbol. Entonces, si nosotros fuéramos los que le pagáramos a los demás, quién sabe si ya no nos gustaría ver a dos personas sentadas en la oficina platicando algo antes o después de una junta, llevan 15 minutos platicando si el penalti, si la expulsión fue correcta o no, y que ustedes le estuvieran pagando por esos 15 minutos. La mayoría de las personas entonces recibe un pago por su tiempo, no por su trabajo. Porque si fuera por nuestro trabajo, quién sabe, igual y hasta le salimos poniendo. Muy bien. Entonces, el tiempo de trabajo, el tiempo laboral de una persona
Pues está dividido entre trabajo y desperdicio. Los procesos funcionales son aquellos que tienen bien medido el desperdicio. ¿Cuánto se desperdicia de ese tiempo, de esa materia, en hacer el proceso? Y mientras menos desperdicio se tenga, más funcional es el proceso. Es más eficiente. Entonces, una pregunta fundamental de un proceso ¿es aceptable el tiempo de ciclo? ¿Es aceptable el tiempo que consume el proceso transformador de acuerdo a la materia prima que se le da para entregar la salida que se espera? El tiempo de ciclo del proceso es de 4 horas y 45 minutos, pero debería de ser de 1 hora y 35 minutos. Obviamente, ese proceso está mal, aunque la mayoría de los productos, o quizá ninguno, los genere sin errores. Entonces, ¿qué debo de medir yo para saber si mi proceso es funcional? ¿Cuánto tiempo tardo en hacer algo? Obviamente bien, eso ya no se cuestiona. ¿Cuánto tiempo tardo en hacer algo y cuánto debería de tardar? Si la medición me dice que me estoy tardando más de lo que debería, tu proceso no es funcional, aunque te genere las cosas bien. No funciona. ¿Por qué? Porque estás sacando el producto o el servicio que tú haces caro. Y no funciona. No te sientas bien porque no generas errores. ¿A qué costo los estás impidiendo estos errores? Entonces, son las dos cosas. Es la calidad, la satisfacción del cliente, pero también dentro del costo que yo requiero para poder ser competitivo. Muy importante, entonces, que tomen en cuenta medir el tiempo del ciclo. Y son aceptables los costos del proceso, porque los costos del proceso no solamente son del tiempo del ciclo, son todos los controles administrativos que lleva el proceso, la medición que lleva, de manera tal que cuánto te cuesta todo, no solo el proceso transformador, sino cuánto te cuesta evaluar la materia prima, saber la calidad que tiene, almacenarla, evaluarla, generar el producto, evaluarlo, ver su calidad. Todo eso forma parte del costo del proceso. Si tu costo es mayor al que tienes permitido obtener, traes un problema de funcionalidad en tu proceso. Tienes que cambiarlo, tienes que mejorarlo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a diseñar nuestros procesos y no medimos, pues estamos realmente haciendo cosas sin sentido. Como decir, oye, voy a viajar, ¿a dónde? No sé, lo de menos. Bueno, ¿y a dónde vas a ir? A donde me lleve el viento. Bueno, ¿y cuándo? Cualquier instante. ¿Y en cuánto tiempo vas a hacer ese viaje? ¿Cuánto va a durar? ¿Qué importa? No tengo prisa, ¿no? Me decía ayer un amigo que es fumador, le decía, oye, es que el fumar mata lentamente. No tengo prisa. Entonces, el mundo de la no medición es, ¿cuánto tiempo toma tu proceso? ¿Lo sabes? No. Pues no te metas a diseñar más procesos, mejor mide los que tienes. No hagas otra cosa. No diagrames ningún proceso si no lo tienes medido. ¿De qué te va a servir diagramar un proceso que no sabes cuánto dura? Ahora, ¿cuánto desperdicio contiene? No, pues sabe. Entonces, ¿para qué quieres diagramar un proceso? Mídelo para saber cuánto desperdicio tienes y entonces saber dentro de la estructura de costos de tu proceso, de ese costo que tiene tu proceso, ¿cuánto estás desperdiciando? ¿A cuántas personas involucra? ¿De qué departamentos? ¿Cuáles son proveedores? ¿Cuáles son clientes internos? ¿Cuánto cuesta al final del análisis? ¿Cuánto te está costando tu proceso? ¿No lo sabes? No. ¿Para qué vas a diagramar entonces procesos? Mejor mídelos. Luego haces diagramas bonitos en vicio.
Pero primero, mídelos. ¿Por qué? Porque mira, sin datos, solo eres alguien más con una opinión. Yo no sé nada de fútbol. Esto que les comento de fútbol es porque aquí mis compañeros de trabajo le hallan muy bien. Entonces a la hora de la comida siempre platican algo de fútbol y les entiendo. He aprendido con ellos de fútbol. Y me dicen, yo no sabía que un árbitro de fútbol no puede ir en paralelo al borde de la cancha, ¿no? Tiene que ser en diagonal y de donde no está el abanderado de un lado a donde no está el abanderado del otro. Entonces, igual yo pude, nunca había observado ese detalle, igual yo pude haber dicho, pues los árbitros están locos, corren en diagonal. Y no, ya me explicaron por qué debe de ser así. Al final de cuentas, si tú no tienes datos, eres una opinión más. Y entonces son reuniones de café. Que el proceso está mal, creo que por esto. Que el proceso está deficiente, creo que por lo otro. Que el proceso tiene un defecto, creo que por lo otro. Quítale los crioques. Quítale los crioques y ponle estadísticas. Mídelo. Imagínense ustedes un ingeniero en una fábrica que le pregunten, oye ingeniero, ¿cuántos chips estamos fabricando? Un tutipuchal. Oiga, ingeniero, ¿cómo está la caldera? Caliente, caliente, no se acerque. Pues sería absurdo. Nos tiene que decir que una caldera tiene una temperatura tal de agua, que si produce vapor seco saturado, etc. O cuántos chips está produciendo por día, por hora, por semana, por unidad de tiempo. Pero no un titipuchal. Yo fui una vez al informe de gobierno de un presidente municipal de una población muy pequeña aquí en el estado de Jalisco. Miren, así fue su informe. Empieza a leer, se hace bolas, no le lleva muy bien a la leída, y dice, bueno, lo que entró, salió, y lo que no, ahí está. Y terminó así su informe. Imagínense. Bueno, pues ahí vemos cómo, si no lo mides, pues finalmente, ¿qué puedes emitir? Una opinión, un crioque. Y nosotros no estamos para emitir crioques. Tenemos que medir nuestros procesos. Los procesos funcionales son funcionales en la medida que puedo estarlos midiendo de muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el propósito final de un proceso? Elevar la calidad, primero. Díganme ustedes, ¿qué procesos tienen para no elevar la calidad? Porque si tienen ese tipo de procesos, caramba, hay que eliminarlos. ¿Cuál es el otro propósito de un proceso? Aumentar la eficiencia, no nada más la calidad, ¿verdad? Hacer que nuestro trabajo sea más eficiente. ¿Y cuál propósito también? Pues reducir los costos. Si no, no vamos a vender bien. O no vamos a ganar lo mismo. ¿Cuál es otro propósito? Pues hacer el trabajo más sencillo. No complicarnos. Hacerlo menos fatigoso, más fácil, más sistémico, más automatizado y claro, más seguro. Todo esto se puede medir. La calidad se puede medir dependiendo de lo que hagas. La eficiencia, ya no se diga los costos. Si lo hago más sencillo, pues lo hago en menos tiempo. Si lo hago menos fatigoso, pues intervienen menos personas. Y si lo hago más seguro, pues tengo menos fallas. Entonces sí lo puedo medir. Y en la medida que más le mida, más propósitos finales estoy logrando de mi proceso. ¿Y de qué forma puedo yo analizar el proceso? Pues básicamente está dividido un proceso en dos cosas. Los procesos transformadores como tal y las tareas. El análisis de las tareas se centra en la actividad humana. ¿Qué hacen las personas con su tiempo? ¿Qué hace cada individuo con las 8 horas que trabaja en el día? Por eso los gobiernos están tan mal, porque no hay una medición de resultados del proceso en cuanto a calidad, en cuanto a costos, en cuanto a productos, etcétera. Se le paga a la gente solo por su tiempo. Y eso concibe la gente. Por eso podemos ver de pronto a alguien en una ventanilla de atención chutándose una torta ahogada.
Y todavía le pregunto a un compañero, oye, ¿dónde dejé de la pluma? Junto a la mancha de aguacate. Sí, así a veces es. ¿Por qué? Porque la filosofía es que te pago por tu tiempo. No, no es cierto. Te pago por lo que haces. Te pago por lo que transformas. A cada uno de nosotros nos pagan por lo que transformamos. Es decir, ¿qué hacemos con la materia prima? Estamos transformando a los productos para satisfacer las necesidades de los clientes. Lo que a mí me dan, ya sea información, papel, borradores, pluma, etcétera, lo estoy utilizando para satisfacer las necesidades de mis clientes. ¿Realmente lo estoy utilizando en eso? Si la respuesta es sí, tienes un proceso que de entrada parece funcional. Y obviamente el análisis del proceso se orienta sobre lo que produce. Entonces es, ¿qué está produciendo el proceso? Y las personas intervienen en ese proceso transformador. Por lo tanto, entonces tienes que medir el proceso. Solamente así se hacen los procesos funcionales. Bien. ¿Y cómo puedo evaluar un proceso? Primero tienes que evaluar si lo que tú haces lo debes de hacer. No vayas a empezar a medir aquello que no debes de hacer. Por lo tanto, entonces, pregúntate, ¿el proceso que yo tengo agrega valor? Si la respuesta es no, viene la siguiente pregunta. ¿Es necesario que yo lo haga? Si la respuesta es no, elimínalo. Estás haciendo lo incorrecto mal. Entonces, primero pregúntate si eso que tú debes de hacer por las características de tu departamento, tú lo debes de hacer. Igual, ¿agrega valor? Sí. ¿Es necesario que tú lo hagas? No. Transfiérelo que otro lo haga. Contrata a un tercero. De pronto vemos departamentos de informática que tienen cableadores. Eso ya no lo tienen ni Telmex ni las cableras. Las personas de cuadrilla que andan instalando el cable y atendiendo las quejas de los clientes no pertenecen a la empresa. Pertenecen a otras empresas que solo se dedican a unir cables. Esa es su especialidad. Y entonces son personas que saben manejar escaleras, subida de poste y todo el asunto para poder hacer la instalación de un cable. ¿Agrega valor instalar el cable? Claro, pues de ahí yo voy a cobrar, dice la telefónica o dice la cablera de televisión. ¿Pero lo debo de hacer yo? No, no necesariamente. Transfiérelo y que alguien lo haga por ti. Pero, evalúa el proceso. ¿Qué van a hacer? ¿Agrega valor? No, no agrega valor. ¿Es necesario que sí se haga? Pues sí. Oye, agrega valor que tú tengas que hacer una orden de compra de papelería, pues no agrega valor, no vaya a ser un mejor departamento por eso, pero sí lo tengo que hacer. Optimízalo. Hazlo de manera lo más eficiente posible para que una vez que ya lo optimizaste, ya no lo revises, no lo vuelvas a revisar. Ya lograste disminuirle todo el desperdicio posible. Y entonces solamente concéntrate en aquello que sí agrega valor y sí es necesario que tú lo hagas. Ahí está la mejora continua, siempre, de manera constante, perpetuamente, evalúa y busca siempre bajarle el costo, reducir el tiempo del ciclo, etc. Esa es la manera en cómo abordaríamos un proceso funcional. Ahora, ¿por qué sabemos que un proceso es funcional? Bueno, porque mido. Y si mido, controlo. Imagínense que nuestro cuerpo no tuviera la capacidad de medir. No existiríamos. Imagínense nuestros esfínteres sin control. Pues somos niños chiquitos, ¿verdad? O adultos ya muy enfermos, adultos mayores. Y lo que produce, tan solo eso. ¿Por qué? Porque nuestro sistema no tiene la posibilidad de controlar eso. Entonces, ¿cómo saber qué medir y qué controlar? Pues contra estándares. Los estándares son importantes entonces.
¿Qué estándares vas a cumplir tú? ¿Qué estándares vas a seguir? Los del mercado, los que te exige tu cliente, los que tú te has impuesto. ¿Y qué políticas? ¿Qué cosas son permitidas y qué no? Entonces, cuando diseñes un proceso, debes de incluirle dos cosas. ¿Qué voy a medir? Ahí están los estándares. ¿Y qué cosas se pueden hacer? Ahí están las políticas. Si no, no va a ser funcional. Hace tiempo, cuando yo era director de informática, le dije a uno de mis colaboradores que iba yo a salir 15 días de viaje. Le dije, mira, Lalo, tú puedes decidir si cambias una o dos máquinas. Puedes hacer eso de manera tal que pues tienes ahí tu criterio y tu margen de maniobra, ¿no? Cuando yo llego, compró 32 máquinas. Me dijo, no, pues es que yo apliqué mi criterio. Bueno, pues entonces no le vuelvo a decir que aplique su criterio. Le establezco el criterio para que él, mediante una política de la empresa, sepa qué hacer. Entonces, las empresas son cajas negras organizadas, son procesos en diferentes departamentos. Si todos los procesos tienen procedimientos e instrucciones de trabajo y sus tareas están evaluadas basadas en eso, entonces vamos a tener una empresa con procesos funcionales y por lo tanto una empresa funcional. Recordemos entonces, tenemos un proveedor y tenemos un cliente, proveedores internos y clientes internos, y finalmente clientes externos o clientes finales. Los rendimientos se notan en la medida en que satisfago las necesidades del cliente. Mientras más las satisfago, más rendimiento tengo. Mientras menos me cuesta satisfacérselas, más utilidad tengo. Por lo tanto, tendremos dentro del análisis de los procesos, tendremos, que es con lo que empezamos esta plática, que identificar quiénes son mis clientes y si ese cliente es proveedor de otro proceso a su vez, para poder establecer toda la cadena de valor y todos los procesos estén funcionando uno detrás de otro. Si logramos esto, vamos a lograr la matriz de la calidad. Siempre hay que planear lo que vamos a hacer. Los procesos es una planeación anticipada de las cosas. El proceso me dice, para esto, ¿qué debo de hacer? Y entonces, es una planeación anticipada, porque yo ya llego a hacer algo y me dice lo que debo de hacer. Ya alguien lo planeó por mí. Y ejecutarlo bien o ejecutarlo mal es compararlo contra mis estándares. Estoy logrando lo que estaba previsto, en el costo que estaba previsto, y entonces aquí tengo 4 grupos de trabajo. El que hace lo que no debe de hacer y lo hace mal. El que hace lo que debe de hacer y lo hace mal. El que hace lo que no debe de hacer y lo hace bien. Y finalmente, el que hace lo que debe de hacer y lo hace bien. Ese es un proceso funcional. Y solamente sé lo que debo de hacer y que lo estoy haciendo bien. Primero, sé que lo estoy haciendo bien porque satisfago las necesidades de mis clientes. Y sé qué es lo que debo de hacer porque está dentro de mis estándares, dentro de lo que yo definí. Si no tenemos ese cuidado, el proceso no será funcional. Y entonces el objetivo es reducir la variabilidad. Siempre hago lo que debo de hacer y siempre lo hago bien. Entonces, para poder mejorar un proceso, primero hay que hacer lo que ocurra. Por eso les digo que no hay que documentarlo primero. Primero mídelo para que sepas qué está ocurriendo y que ese proceso se está dando. Y luego estabilízalo. Y luego ya que lo estabilices, no importa que te dé errores, no importa que tú digas, bueno, ya está estable. El 10% de mi producción sale mal, pero ya está estable. A veces tenía el 30% y a veces el 1% y no sabía ni por qué. Hoy sí sé por qué. Entonces ya sabes por qué, sí podrás decir, sabiendo las causas que me están provocando este problema, pues voy a reducirlo en un 8%, luego un 7%. Pero estabilízalo después. Comprueba entonces que el desarrollo de tu proceso fue según lo previsto.
garantiza que ese proceso se puede repetir una, otra y otra vez de la misma manera, en el mismo costo, el mismo tiempo de ciclo y con la misma satisfacción de tu cliente. Y si tienes desviaciones, mídelas y pregúntate cómo se pueden evitar en las próximas ocasiones. Entonces, mejorarlo una vez que haya ocurrido. Si sigue habiendo problemas, quejas de los clientes, de despilfarro, etcétera, pues evalúalo. ¿En dónde están esos despilfarros, esos problemas? Y finalmente, si el proceso no llega a adaptarse a lo que necesitas, pues reestructúralo. Pero quieres reestructurar sin medir. ¿Cómo? Un proceso es funcional en la medida en que lo estamos evaluando, midiendo. Es necesario entonces aplicar un ciclo de mejora, pero primero haz que ocurran, luego mídelo, luego estabilízalo y luego ahora sí, mejóralo. Porque si no, como decía el gangoso, ¿verdad? Si no me jodo, me jodo. Por lo tanto, entonces, una acción de mejora es cualquier acción que está destinada a cambiar la forma en que queremos que ocurra un proceso. La mejora continua es, hoy yo quiero que mi proceso sea así, hoy yo quiero que tenga este costo, o que tenga este tiempo de ciclo, o que genere esta calidad de producto. Esa es la mejora continua. No es hacer las cosas bien, es la eficacia, hacer lo correcto correctamente. Entonces, solamente así podremos entrar en un proceso, en un área donde los procesos están controlados, porque ahora al medir prevengo, inspecciono menos y tengo menos fallas. Y por lo tanto, ahorro. Una actitud proactiva, mucho más tendiente a buscar anticipadamente identificar los problemas. Lo primero que tienes que hacer de un proceso es mídelo. Y lo primero de la medición, evalúa el desperdicio. No lo documentes. Vas a hacer un documento muy bonito en Visio. Ya tienes documentado tu proceso. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto dura? ¿Dónde está el desperdicio? Enfócate al desperdicio. Este es un país que no tiene cultura por medir el desperdicio. Y entonces de pronto nos andiramos a ir a otro país, sobre todo los desarrollados, y decir, híjole, ¿cómo invierten en autopistas? Porque se desperdiciaría mucho más, le costaría mucho más al país no tener autopistas para una ruta, para otra, arriba, abajo, tréboles. Eso cuesta menos, tener esa infraestructura cuesta menos que tener una fila de coches allí esperando el SIGA. Pero nuestro país no tiene una cultura por el desperdicio. Nuestras empresas empiezan a despertar, a decir, de un proceso, lo primero que tengo que conocer es cuánto desperdicio. Eso es lo primero. Y eso solamente lo logras contra tus estándares, ¿verdad? Muy bien, ¿qué patologías tiene un enfoque a procesos inadecuado? Si tienes alguna de estas 7 cosas, tienes un problema con tus procesos y tus procesos no son plenamente funcionales. Ahí va el checklist. No se implica la dirección general en establecer una estrategia o una finalidad de la empresa. No le importa. ¿Tienes un problema de procesos? ¿Qué vas a hacer? Los dueños del proceso no tienen poder para cambiarlo, modificarlo, etc. Pues tampoco. ¿Qué puedo hacer? Hay procesos que no responden a nada, que no contribuyen a ninguna estrategia. ¿Cuál es el cliente? No hay revisión de procesos. No se revisan. Nosotros no tenemos junta de revisión de procesos. Nosotros no nos sentamos con otras áreas a evaluar tu proceso y el mío. Bueno, o sea, es un problema de patología de procesos. No hay revisión de parte de la dirección. No hay objetivos que se puedan medir o indicadores que se puedan evaluar. Y algo muy importante, una empresa que no evalúa sus riesgos no tiene enfoque de procesos. Ese es el principal síntoma. ¿Cuántas veces en tu departamento, tu gerente, tu jefe, tu director te ha preguntado sobre riesgos?
Oye, ¿qué pasa si esto? Oye, ¿qué pasa si aquello? Es más, los que se andan preguntando eso, decimos que son los malas suertes, es el camarón de la empresa, es el más salado. Entonces, una empresa en donde no hay un enfoque en administrarse riesgos, difícilmente puede presumir que es una empresa enfocada en procesos. Porque solamente cuando hay un enfoque en riesgos se empieza a pensar en procesos. Realmente es ahí donde nace decir, oye, hay que hacer algo para que esto no se vaya a presentar. Y el riesgo de perder el cliente, y el riesgo de que salgan más caras las cosas, el riesgo de que me falte la materia prima y no pueda seguir con mi proceso productivo, el riesgo de un incendio y no pueda continuar con la operación de la empresa, y un largo etcétera. Entonces, primero procesos antes que herramientas. Nosotros los informáticos tenemos el complejo de arreglar todo a hardwareazos y softwareazos. Todo lo queremos arreglar así. No, primero evalúa el proceso. Es mejor un proceso perfecto sin herramientas que las mejores herramientas sin proceso. En resumen, entonces, un proceso para que sea funcional necesita 3 cosas básicas. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo está relacionado con la satisfacción del cliente? ¿Y cómo está relacionado con el resto de la empresa? Y tienen que contestar esas 3 preguntas. Si no hay respuesta a alguna de esas 3, no tienes procesos funcionales. Por eso es importante esta lámina. Les decía al principio, muy importante la penúltima, porque hay que cuidar esos 3 aspectos. Es una receta de cocina, les va a funcionar, les va a ayudar mucho. Finalmente, primero sistematiza, luego automatizas. No pienses en software, no pienses en hardware, piensa en procesos. Luego viene la tecnología. La tecnología por sí misma no te agrega valor. El valor lo agregan los procesos. Miren, voy a extender un poquitito más. Ya Gabriel me está echando aquí ojos y señales y todo. ¿Cuántos de ustedes van al Starbucks y dicen, mira, yo voy al Starbucks porque la experiencia es kármica? Yo me encuentro con mi karma al entrar al Starbucks. No creo que alguien me pueda decir eso. Creo que hay gente que va al Starbucks porque puede subir los pies al sofá y en su caso su esposa no lo deja. O porque es chic, o porque le gusta el café. Pero ¿quiénes de ustedes me pueden decir? Es que el café de Starbucks hace que cuando yo lo tome me vaya al paraíso. No hay, entonces no está en la tecnología, no está ni en el café, ni en la máquina que lo muele, ni en la máquina que lo filtra. Miren, a mí no me gusta ir al Starbucks por 3 cosas. Primero, tengo que hacer fila para pagar y esperar a que me lo sirvan. Yo me tengo que levantar de mi lugar una vez que un pelao grita, ¡Adolfo! Y ahí voy yo como perrito a recoger mi cafecito. A mí me gusta ir a un café y yo sentarme en la mesa y llegue a alguien y me sirva el café en la taza que tengo enfrente. No hacer fila para que me den la taza y todavía para pagar. Luego me decía alguien de Starbucks, no, es que el estar en Starbucks es como estar en la sala de tu casa. No, no es cierto. En la sala de mi casa no están ahí a un lado una bola de gritones interrumpiéndome y oyendo una máquina que muele café allá al fondo y otra que filtra vapor. Así no está en la sala de mi casa. Entonces, depende de los procesos. Si esos procesos, lo que ofrece Starbucks a mí me gustara, pues yo estaría yendo ahí. Pero como no me gusta, pues no, realmente yo voy al Starbucks, pues por allá a cada avenida de Obispo. Porque esos procesos para mí no me satisfacen. En cambio, si ustedes me dicen que ir a un café donde hay música suave, me van a servir, va a llegar el mesero, me va a servir el café, me va a mostrar una carta para acompañarla con algún postre, y yo lo único que tengo que hacer es sentarme y disfrutar mi café, para mí eso sí es un proceso de calidad. Bueno, cada quien. Pero si se fijan, sin embargo, Starbucks está lleno. Porque hay gente que le gusta eso. Que el acceso a internet y todo eso. Bueno, yo nunca he visto a nadie en el Starbucks concentrado trabajando en el café, ¿eh? Siempre los he visto a todos ahí distraídos en su máquina. Pero esos procesos le gustan al cliente. Se los pongo como ejemplo que la mayoría les gustan y van. Pero no es la tecnología. No creo que ninguno de ustedes digan, es que yo voy ahí al Starbucks porque las máquinas que tienen son marca tal.
No sé cuántos de los que estamos en este momento en la charla sabemos la marca de las máquinas del café de Starbucks, pero es el proceso. Todo lo que está alrededor del concepto que ellos le llaman, lo que hace que la gente vaya como moscas a la miel. Ojo entonces, procesos. La tecnología solamente hace más eficiente el proceso, ¿eh? Solamente eso. A mí me encantaría, yo les puedo asegurar que yo sí iría a un Starbucks, primero, si las mesas estuvieran más retiraditas, para que no escuchen mi conversación. Créanme que no me interesa escuchar la conversación de los que están al lado, sino que me permitan a mí conversar y que fueran a servirme a mi mesa y ahí me llevaran mi cuenta. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Espero que ninguno de ustedes trabaje en Starbucks. Pues muchas gracias, hoy me extendí un poquitito más, el tema es complicado, espero que haya servido, les haya servido para evaluar sus procesos y sobre todo midan sus procesos. Muy bien, amigos. Muchas gracias, Adolfo. Muy buen tema, muy interesante. Ya pasamos entonces a este momento a la sección de preguntas y respuestas, en donde ya nos están aquí haciendo la primera pregunta. Yo estoy en el Starbucks escuchándote. Muy bien. Bueno, perfecto, muy bien. Tú dime, ¿no te gustaría que te fueran a servir a tu mesa? Qué padre sería que llegara el chavo y te dijera, ¿qué vas a querer? Macchiato de no sé qué cosa, ya ven que ahora les ponen un montón, hasta pasta dental. Que tú nada más llegaras, te sentaras a la mesa, prendieras tu máquina y no te preocuparas de nada. ¿A poco no sería mejor? Bueno, pasamos a otra pregunta. Estuvo muy buena esa. Joaquín, nos hiciste la tarde. Dice aquí, eres la primera persona que piensa como yo. Eres grande. Muchas gracias. Como siempre, una excelente charla. Oye, ¿cómo te llamas? Porque, Jorge, muy bien, Jorge, pues qué bueno, piensas muy bien. Ok, y la siguiente, dice aquí, eh, ¿cómo es una revisión de procesos? ¿O cómo debería ser, el deber ser de una revisión de procesos? Mira, bien sencillo. Primero, debes de conocer cuánto dura el tiempo de ciclo de tu proceso y de eso, si hay retrabajo, es decir, hay actividades que se tienen que volver a hacer por algún motivo. Eso es desperdicio. Mide el desperdicio. Primero empieza por eso. Y después, ya que sepas cuánto mide el desperdicio, busca anularlo, que sea cero. Bien. Ahora, si tú ya mediste tu proceso y encuentras que no tienes desperdicio, no creo que lo vas a encontrar así, pero igual pudiera ser, entonces disminuye el tiempo de ciclo, que se haga en menos tiempo. Y así llévatela. Y no hay mayor fórmula más que eso. La siguiente pregunta, bueno, antes, aquí Paulina nos dice que haciendo alusión al monumento que te va a poner Jorge, Paulina nos dice que ella también. Y la otra es, nos dice aquí Netzal, un ejemplo de cómo mides un proceso y cómo mides el desperdicio. ¿Qué te parece si lo vemos en una actividad de oficina que es un poquito más complicado? Eh, Te mandan un correo electrónico diciéndote que la dirección de tal lado, de la cita, está en tal lado. Y cuando tú vas a la cita y le hablas a alguien y le dices, oye, ¿me puedes decir dónde es? No me lo apunté en la agenda. El desperdicio es el costo de la llamada. Yo creo que eso ha sucedido con frecuencia. Otra, estás por entrar a una junta, la junta es de las 4 a las 5 de la tarde, empieza a ver tu reloj y cada minuto después de las 4 de la tarde que no sea del asunto de la junta es desperdicio.
Nada más con esas dos cosas que empezaras a ver en tu lugar de trabajo, verías todo lo que estás desperdiciando. Échale una miradita a todas las juntas a las que te citan o a las que citas. Evalúa a la hora a la que empiezan. Evalúa a la hora a la que terminan. Evalúa cuando empiezan, en los minutos previos en que fueron empleados. Velos sumando a lo largo de un mes. Multiplícalos por el costo que tiene el salario promedio en la empresa y eso es lo que desperdiciaron. No lo multipliques por el número que pensaste, eso no funciona. Ok, ahora nos pregunta Daniel, ¿cuándo es el mejor momento de medir si el proceso es funcional y en qué tiempo es recomendable auditarlo? El mejor momento de medir es en cualquier momento. Tienes que estarlo midiendo constantemente. Nosotros en Inevo les decimos a nuestros clientes que tienen que utilizar el efecto sopa en sus procesos. ¿Qué es esto? No sé si ustedes han visto algunos de los programas que hay sobre cocina, sobre cocineros. Ahora les dicen a los cocineros chef, pero es eso. Yo en lo particular veo en ocasiones uno que se llama Iron Chef, que es un concurso entre cocineros y les dicen, oye, el ingrediente secreto es el chayote o es la papa. Y entonces tienen que hacer recetas con esos ingredientes en ese momento, a ver qué se les ocurre. Y observarán que los cocineros constantemente van a verificar la cocción. Aun cuando esté en el horno, lo encienden en el horno, ven con la luz interna del horno cómo va lo que está dentro cocinándose. El efecto sopa, nosotros decimos, tienes que estar evaluando constantemente la sopa. Evalúa constantemente tu proceso. ¿A partir de qué momento? Mañana. Empieza mañana. Empieza a ver qué proceso vas a medir y síguelo midiendo. El problema no es empezar con medir un proceso, es que te mantengas en la línea de estarlo midiendo frecuentemente. Tu proceso, ya verás si lo tienes que medir cada día, cada hora, cada mes. Mira, cuando arranca un avión, cuando despega un avión, pues el piloto evalúa el combustible que están cargando, lo compara contra la distancia, evalúa el peso del equipaje y evalúa con la azafata los pasajeros. Arranca el avión. ¿Tú crees que le vuelve a preguntar a la azafata cuántos pasajeros van? ¿Cuántos quedan? No, ¿verdad? No vuelve a preguntar sobre los pasajeros. No vuelve a preguntar sobre el peso del equipaje. Ya lo sabía desde el momento en que arrancó el avión, desde que se elevó. Pero sí está preguntándose constantemente cuánto combustible queda. Entonces, hay variables dentro de los procesos que se tienen que estar evaluando a lo largo de la ejecución del mismo, con mayor frecuencia, y otros que no. De forma tal que entonces hay que ir identificando esas variables cuando deben de estarse midiendo y evaluando. Y de esa manera, en ese momento, tú podrás estar sabiendo las condiciones de tu proceso. ¿Cuál es el mejor momento entonces para evaluarlo? A partir de ahora, de mañana. Y luego preguntabas tú, ¿y el mejor momento para hacer la reingeniería? Cuando sepas cuánto es el desperdicio. En cuanto sepas cuánto estás desperdiciando, métele cuchillo. Y si ya no tienes desperdicio, métele más cuchillo. Ahora hazlo en un menor tiempo de reciclo. ¿Perdón? Perdóname. Entonces, ¿cómo se mide el desperdicio? Te lo decía en la respuesta anterior. Pues todo aquello que no agrega valor, todo aquello que no está hecho para que el proceso avance. Lo que tú haces hace que el proceso avance, progrese, sí. Lo que tú haces es una corrección, sí. Entonces eso no hace que el proceso avance. Eso es desperdicio. Todo lo que implica una corrección en esencia. Muy bien, algo que ya comentabas en alguna de las láminas, Adolfo. Y ahora hay una pregunta bastante interesante de Francisco y es un poquito larga, entonces la voy a leer con calma para que la vayamos digiriendo. Dice, como lo comentado en las diapositivas, está México invirtiendo desde las consultoras o creando iniciativas que no sean implementar y evaluar con CMMI. ¿Por qué las consultoras solamente venden una evaluación de CMMI sin haber evaluado la necesidad real de la empresa
y cuando apenas el cliente tiene una idea de qué es un proceso y ya lo quieren evaluar. Entonces la pregunta es, ¿qué modelos o frameworks puedo encontrar para desarrollar procesos como TOGAF y TIL que otros? Bueno, mira, nuestra casa consultora primero hace un diagnóstico. Con el diagnóstico te dice si el modelo que aplica es MMI o Microsoft o ITIL. Si tú no tienes un diagnóstico, ¿cómo vas a saber si estás enfermo? Si tienes un padecimiento o algo. Pues nosotros siempre aplicamos un diagnóstico. El cliente que no quiere que le apliquemos el diagnóstico no termina no siendo nuestro cliente. O sea, nosotros no le permitimos a un cliente que se brinque el diagnóstico. Siempre le vamos a hacer un diagnóstico, invariablemente. El diagnóstico nos implica tiempo, porque tenemos que evaluar sus procesos mediante ciertas preguntas que les hacemos. Dependiendo del modelo que se aplique es la cantidad de preguntas, pero estoy hablando de mínimo 60, 70 preguntas. Entonces, es un diagnóstico que nos permite ir evaluando qué procesos tienes, cómo lo haces, y aunque no entramos en un proceso de medición, ya con lo que se nos dice, podemos tener una idea de por dónde traen problemas. Luego preguntamos también, ¿y tú como cliente qué te gustaría del proceso de implantación del modelo? Y generalmente descubrimos que quisieran hacerlo todo con mayor calidad, en menor tiempo y con menos fallas. Estamos hablando a través de lo mismo, satisfacer a los clientes, cumplir con mis estándares y eliminar el desperdicio. Entonces, no importa tanto el modelo. Dices tú, ¿por qué luego las casas consultoras luego quieren aplicar una evaluación o un SCAMFI? Nosotros no, nuestros proyectos de consultoría llevan entre 7 y 12 meses, dependiendo del modelo y las características y condiciones de la empresa. Y después de ese tiempo ya se les aplica la evaluación del SCAMFI, hasta que están preparados para aprobar el SCAMFI. Hasta el momento, ninguna empresa de las que nosotros hemos dado consultoría en estos 10 años no ha tenido su acreditación. Todas lo han tenido, porque precisamente trabajamos mucho en la mejora de sus procesos. Y algo fundamental que imbuimos en todos nuestros clientes es evaluar el desperdicio. Dicen algunos de nuestros clientes que los hacemos tacaños, que porque están luego midiendo todo. Pues sí, es que así debe de ser. Así debe ser. Mira, en nuestras oficinas, si nosotros salimos de nuestra oficina a junta a otra oficina, apagamos la luz. Eso no lo vemos mucho en otros lados. Pero nosotros, tú puedes ver nuestras luces apagadas de una oficina y no significa que no estemos en la misma. Estamos en la otra de un compañero teniendo una reunión de trabajo. Entonces, porque hemos visto lo que cuesta la luz, y mucho, y más ahora con lo que aumentó un 8%, pues imagínate ya lo que nos dolió. Yo te sugeriría entonces que te acercaras a nosotros, vieras cómo hacemos nuestro trabajo, vieras el diagnóstico, ya más adelantito Gabriel les va a decir esto, y no se aplica un SCAMFI de manera tajante. Exactamente, amigos, y sí, efectivamente, parte de nuestra metodología que de alguna manera prácticamente garantiza que ustedes van a tener resultados y que van a aprobar, en este caso en el CMMI, un SCAMPI, es parte también de lo que hacemos en el diagnóstico, y recuerden que en esta temporada el diagnóstico es totalmente por cuenta de INEVO. Entonces no duden en preguntarnos, pues no tenemos ya más preguntas. Si quisieras hacer algún otro comentario, Adolfo, o amigos, si tienen alguna última pregunta, con mucho gusto todavía tenemos unos minutitos para respondérselas. Bien, finalmente lo único que quiero hacer es primero agradecerle su tiempo al que esté en Starbucks. Bueno, pues saludos específicamente a él. Yo creo que sí va a tomar conciencia de lo que estoy diciendo, va a decir, es cierto, me encantaría que fuera más silencioso y me encantaría que vinieran a servirme aquí mi café y aquí me lo cobraran. Y no es cierto que en la sala de mi casa haya una trituradora, un molino de café y una máquina de vapor. Entonces, es importante evaluar los procesos. Esa empresa es admirable porque ha podido, aún con esos procesos, hacer que nos gusten. La clave es, entonces, ¿cuáles son las necesidades del cliente? Las necesidades del cliente son lo esencial, el conductor de la empresa. ¿Tus procesos están hechos para satisfacer al cliente?
los directos y los indirectos, todo mundo está orientado a satisfacer las necesidades del cliente. Si no es el caso, tenemos procesos no funcionales. No funcionan. ¿Por qué? Porque no satisfacen las necesidades de nuestros clientes. Midan el desperdicio. Evalúen su desperdicio. Acaben con él. Es el enemigo a vencer. El desperdicio. Muy bien, amigos, pues ya escucharon eso, algo de lo que menciona Adolfo. Vamos a platicarlo también en el curso de introducción a CMMI, el curso oficial de introducción a CMMI que va a desarrollarse o a ejecutarse aquí en Guadalajara, Jalisco, los días 10, 11, 12, para el curso de introducción curso oficial de introducción a CMMI, versión 1.3. Y el día 13, sábado, vamos a ofrecer el curso oficial de suplemento de servicios, que es un curso de un día, y justamente mucho de lo que ustedes acaban de ver acerca de los procesos es de lo que se habla también en estas cursos. Sí, Adolfo. El instructor José Luis Parra no es una exageración, es de los mejores rankeados del mundo en su área. Este tipo anda entre los 5 más importantes del mundo. Es muy amplia su experiencia. Ojalá pudieran venir ya no solamente ni por el curso ni por el tema, además de estas dos cosas, porque este tipo es de categoría mundial. Así es, amigos, y pues ya lo escucharon. Entonces, si ustedes quieren una atención personalizada, quieren más informes acerca de los cursos, por favor escríbanos a info@inevo.com, o si lo quieren hacer directamente en viva voz, mi teléfono directo es el 3120-2978 con la LADA 33. Y pues bueno, si no tenemos más, Adolfo, pues te agradezco mucho, fue una excelente charla, y amigos, nos estamos escuchando el próximo jueves. Que tengan un buen día. Hasta luego.